Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. ¿Qué es lo que está pasando con Blue Destroy y su nuevo mapa que tiene a todo el mundo revolucionado? Bien, hoy te vamos a explicar todo lo que está sucediendo acerca de este nuevo mapa. Pero antes quiero invitarte, parcerito, parcerita, a que te unas a nuestra nueva comunidad en el Discord. Acabamos de abrir una nueva comunidad y si quieres saber noticias importantes sobre tus juegos favoritos como el Warzone, el Combat Zone, el Blue Destroy y el Apex 2.0, pues este es tu Discord. Entra y encontrarás una comunidad muy grande. No siendo más, comenzamos. En los últimos días ha causado mucho revuelo la foto de unos mapas que supuestamente serían los mapas que va a sacar Blue Destroy. Pero para ponerlos en contexto, hace un tiempo atrás Blue Destroy había anunciado que iba a sacar un nuevo mapa y que estarían trabajando en esto. Y como ya se había anunciado que vendría un nuevo mapa, pues salieron con esta noticia. Un filtrador comenzó a mostrar esta imagen en la cual se hizo muy popular en Facebook, argumentando que sería el nuevo mapa, o mejor se los voy a leer textualmente lo que dice. Se filtró el nuevo mapa. El nuevo mapa será recibido en el juego este marzo o en abril. Esto no es un meme, ni una broma, ni nada. Es oficial. Bueno, aquí hago entre paréntesis porque no es oficial. O sea, los de Blue Destroy nunca anunciaron qué es lo que va a tener el nuevo mapa. O sea, solamente nos dijeron qué tipo de mapa nos gustaría y nosotros elegimos el urbano. Y aquí dice: por lo que dieron a entender, los creadores del juego se han puesto manos a la obra. Crear un mapa urbanizado. Se ha creado varios folletos y reciclados varias ideas de lo que posiblemente contenga el nuevo mapa. Bueno, aquí también hacemos otra observación y él dice que se ha creado varios folletos, o sea, varios folletos en los cuales se reciclarán ideas que posiblemente, y aquí es donde está la trampa, posiblemente contenga el nuevo mapa. Cuando dice posiblemente quiere decir que hay una probabilidad de que la metan o no lo metan, y basándose en las fuentes de él, porque yo no he visto nada oficial en ningún lado. Pero ¿por qué creemos en él? Porque ha sacado algunas filtraciones hace meses y han resultado, o sea, han dado en el clavo. Esperemos que esta también den el clavo, pero no garantiza que esto sea tal cual como él lo dice. El nuevo mapa tendrá su completa admiración en VR y tendrá un mapa más pequeño para Decla. El mapa contará con las siguientes ubicaciones: una pequeña estación de policía, un estadio, el cual no contará con muchos objetos, pero sí un buen lugar para luchar, un zoológico, el cual estará abandonado, pero en buen estado, un pequeño castillo haciendo referencia a un parque de atracción, un supermercado accesible, o sea que podemos entrar, una universidad mediana, varios edificios con apartamentos, una terminal de autobuses mediano y un pequeño barrio. Acá nos dice la cereza del pastel: la ciudad y el museo serán una de las partes más grandes del mapa. Y la foto que subió fue esta. O sea, aquí se puede ver también todo lo que él dijo que traería este nuevo mapa. Por ejemplo, aquí está el estadio, el zoológico, a la derecha tenemos al museo, arribita tenemos la estación de policía y en la parte de arriba podemos observar el castillo, la universidad y la tienda, o sea, el supermercado. Bueno, y cualquiera puede decir, bueno, entonces ese será el mapa más bien, o sea, uno va a creer que es el mapa prácticamente porque tiene todo lo que él dice. Pero si googleamos un poco podemos encontrar esta foto o este mapa que dice que es de Warzone 2, temporada 4. O sea que esa foto que él subió es de Warzone, no es del nuevo mapa que va a salir. Pero como nosotros somos unos buenos investigadores y nos gusta siempre mostrar las dos caras de la moneda, así que fuimos a investigar qué pasa, por qué este chico está inventando esto. Y como se esperaba, muchas personas le dijeron que ese mapa es de Warzone, no es de Blue Destroy. A lo que el señor Ethan Strike responde: recuerden que este es el mapa
que se inspirarán los creadores de Blood Strike. El mapa tendrá lo mismo que el mapa de Warzone Mobile, de Warzone. E incluso tendrá cierto parecido en las ubicaciones de las urbanizaciones. Bueno, y hasta ahí murió el tema. O sea, nos quedó clarito que no es el mapa y que el chico prácticamente no quiso decir que ese sea el mapa que va a salir. Simplemente usó el mapa como referencia, afirmando que los desarrolladores están inspirados o se van a basar en este mapa de Warzone. Aunque la verdad me gustaría saber cuál será esos desarrolladores o dónde él tiene contacto con los desarrolladores, porque yo la verdad no los tengo. Solo tengo contacto con personas allegadas a los desarrolladores, pero directamente con los desarrolladores no tengo contacto. En fin, todo parecía maravilloso desde ahí, pero surgió esto. ¡Tararán! Esto es también otro nuevo mapa, el cual está pegando duro y obviamente lo están poniendo como que este será el verdadero nuevo mapa. Y uno se pregunta, pero ¿por qué la gente está diciendo que este será el nuevo mapa? ¿En qué se basa? Así que nos tocó investigar un poco respecto a este tema y gracias a Dios me etiquetaron. Resulta y acontece que en el Discord oficial de Blood Strike, en la parte de medios, me etiquetaron para que viera esto. Y es que aquí se está diciendo que vendrá este nuevo mapa. Saluditos a Snyder, por cierto, gracias por etiquetarme. Pero preguntando un poco por qué pensaban que este sería el nuevo mapa o en qué se estaban basando. Y aquí un chico, un tal chino J7 contestó: es el Canibes Owl. Para las personas que no conocen o no saben qué es un Canibes Owl o a qué se está refiriéndose ese chico, Canibes Owl es también de la empresa de Niantic, o sea, la misma empresa que creó a Blood Strike. Es el Canibes Owl, donde reciclaron el mapa de El Valle Abandonado. Para los que no lo saben, este mapa, el mapa de Blood Strike, es un mapa reciclado de otro videojuego. Nosotros hicimos un video hablando de este mapa. Este mapa efectivamente sale de este videojuego y como se puede observar es el mismo mapa. Solamente hay unos pequeños detalles en los cuales se diferencia del mapa de Blood Strike, pero en general es casi la misma vaina. Este juego se llama Canibes Owl y no solamente se ha reciclado un mapa, también el arma. No sé si esta arma se les hace muy familiar, pero de verdad esta arma ya está en Blood Strike. Sí, damas y caballeros, la AK. La AK también fue reciclada de acá, de Canibes Owl. Creo que ahora ya van entendiendo por dónde va esta teoría o por dónde va esta supuesta filtración. Pero sigamos leyendo. Él nos dice: la coincidencia es que sacaron la votación y solo ganó el mapa nuevo. Y sale el anuncio en ese juego del desarrollo de un nuevo mapa ambientado en Tokio. Y no solo el mapa reciclaron, hay varias cosas que han reciclado de ese juego. Mi teoría es que sacarán el mismo mapa que salga en ese juego y lo meterán en Blood Strike, pero más modificado y optimizado, así como el mapa que está en Blood Strike en Canibes Owl se llama. Bueno, entonces con eso podemos entender que no es ninguna filtración, solamente es una teoría, una suposición, pero es válida. Todas las teorías son válidas. Dime tú, ¿qué crees? ¿Cuál de los dos mapas tiene más peso o cuál de las dos supuestas filtraciones tiene más peso o más credibilidad? Déjame en los comentarios que te estaré leyendo.